único que tienes que saber es el concepto, nada más. Al igual que como habíamos hablado en densidades, ¿qué cosa es lo que la densidad de un cuerpo? La masa en la unidad de volumen. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Para determinar la densidad tengo que dividir toda la masa entre todo el volumen, para que me dé por unidad de volumen. Igual es aquí, solamente tienes que saber qué es la molaridad. Estamos hablando de unidades de concentración, de cantidad de soluto. ¿Qué te dice la molaridad? Te dice los moles de soluto que están disueltos, que están contenidos en 1 litro de solución, por litro de solución. Entonces, ¿qué cosa vas a hacer para hallar los moles de soluto que hay en 1 litro de solución? Vas a dividir pues, todos los moles de soluto entre todo el volumen de la solución en litros. Eso es lo que vas a hacer. O sea, si tú sabes el concepto, ya te están diciendo qué operación vas a desarrollar, ¿no? Entonces, acá vamos a indicar este concepto que seguro lo recuerdas muchísimo, ¿ya? Entonces, lo escribimos acá. Decimos, expresa el número de moles de soluto disueltos o contenidos en 1 litro de solución. En 1 litro de solución. Ya está. Eso es todo. Entonces, ¿en qué unidades vas a dar acá? ¿Cuáles son las unidades? Mol por litro. Mol o moles, ya sabes. Se solamente lo ponen mol. Mol por litro. Ya está. Entonces, ¿cómo vas a calcular? Antes de desarrollar cualquier ejercicio, me dicen, calcule la molaridad o la concentración molar. Ya, listo. Entonces voy a poner acá. Esto voy a utilizar la ecuación para que me sea más fácil. Acá. Ya, listo. Entonces, ¿qué cosa voy a dividir? Número de moles de soluto. Número de moles de soluto. Todos los moles de soluto, ¿no es cierto? Entre el volumen de la solución, pero en litros. Todo el volumen. Volumen, solución, en litros. Listo. Entonces ya tengo acá qué es lo que necesito para poder calcular. Ya sé lo que voy a hacer. Voy a dividir, ¿cierto? Listo. Ya está. Por ejemplo, vamos a poner acá uno de ellos. Ya. Esto. Ya. Mejor lo voy a escribir, ¿ya? Lo voy a escribir con... acá con el lapicito. Y vamos a poner ejemplos, ¿ya? A ver. Entonces, a ver, acá voy a poner con esto. Ejemplo. 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 A ver, tengo una solución. Por decir 3 molar, nada más. 3 molar de ácido nítrico. ¿Qué es lo que entendemos por esto? Una solución 3 molar de ácido nítrico. Significa que 1 litro de solución,
En 1 litro de solución tienes 3 moles del soluto. 3 moles de ácido nítrico. HNO3, que viene a ser el soluto. ¿Y cuánto de agua? ¿En cuánto de agua? A ver quién me dice en cuánto de agua. A ver si recuerdan. 1 litro. Cantidad suficiente. Claro, cantidad suficiente de agua, no te olvides. Y entre los dos van a ser 1 litro de solución. Entonces acá, ¿cuánto de agua? Perdón. Cantidad suficiente de agua. Cantidad suficiente de agua que viene a ser el solvente. Y entre los dos, me tienen que hacer 1 litro. 1 litro, repito, de ácido nítrico y agua, que viene a ser la solución. Eso es lo que entendemos por molaridad, ¿ya? Los moles de soluto que hay en 1 litro. Acá hay 3 moles de soluto en 1 litro de solución. ¿En cuánto de agua? En cantidad suficiente. Eso es todo lo que tenemos que aprender para la molaridad, ¿ya? Entonces, vamos a ver con ejercicios, lo hablamos más claramente, ¿no? Entonces, tenemos acá. Ya, ahora sí, empezamos entonces con otros ejercicios de molaridad. Lo hago así por separado, no digo todo el concepto, porque siempre hay algo diferente de una unidad a otra, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá te dicen, vamos a resolver el ejercicio. Dice, calcule, a 1 le vamos a poner primero, ¿ya? 1. Calcule la molaridad de una solución que contiene 1,4 moles de 1,4 moles de hidróxido de sodio, en 400 mililitros de solución. Listo. Punto. Nada más. Dice que hay 1,4 moles de hidróxido de sodio disueltos en 400 mililitros de solución. Y te están diciendo cuál es la molaridad. Acá le he puesto molaridad, no molaridad. Primero vamos a hacer molaridad y luego hablamos de este. Calcule la molaridad. Listo. Entonces, tenemos que entender, ¿no? Ahí está, ya rápidamente lo han resuelto. Lucía, antes de escribir, es así. Hay 1,4 moles de hidróxido de sodio en 400 mililitros de solución. Cuando te preguntan cuál es la molaridad, te están preguntando, ¿y cuántos moles de hidróxido de sodio hay en 1 litro? Entonces, la pregunta es, ¿habrá más de 1,4 moles o menos de 1,4 moles? Más. Repito, más pues. Si hay 1,4 moles en 400 mililitros, 0,4 litros, en 1 litro habrá pues mucho más. Entonces, primero tenemos que empezar ahí, por eso, entendiendo bien el ejercicio. Entonces decimos acá, molaridad. Aquí es igual, voy a dividir todos los moles, que lo representamos por B, por N, sobre todo el volumen de la solución en litros. Entonces, ¿cuántos moles? Dice 1,4 moles.
entre todo el volumen de la solución en litros. Dice que es 400 mililitros. Yo tengo que hablar en mililitros. 0,4 litros. 3,5 moles por litro. Mol por litro, que es lo mismo que decir 3,5 molar. Entonces, en un litro hay 3,5 moles. Una unidad bastante simple, ¿no es cierto? Bastante simple. Solamente con saber la teoría. Pero vamos a ver el ejercicio 2. Muy bien. 2. A ver, vamos a ver. Pero no siempre te van a dar pues los moles, ¿no es cierto? Generalmente te dan en gramos. Entonces acá justamente viene el siguiente ejercicio. Dice, ¿cuál es la concentración molar? Es la concentración molar de una solución que contiene, a ver, 16 gramos de metanol, que contiene 16 gramos de metanol, 16 gramos de metanol en 200 centímetros cúbicos de solución. Ya no te dicen cantidad de agua suficiente para hacer los 200 centímetros cúbicos de solución. Ya lo entendemos, ¿verdad? Ya, a ver, ¿cómo es esto? Lo vamos a desarrollar. Ya lo escribimos bien. Ya está. Esto lo podemos hacer de dos maneras, ¿no es cierto? Recordarles también a ustedes lo que ya hicimos. Si me dan en gramos, podemos cambiarlo a moles. Ya inclusive lo han resuelto. Eso está bien fácil, Gibran. Bien. Pero voy a de todas maneras explicar a los estudiantes, algunos que de repente, porque estamos ahí, muy bien, somos alrededor de 83, entonces ya tenemos que desarrollar esto bien, ¿no? Entonces, ¿qué significa la molaridad? ¿No es cierto? Molaridad es igual al número de moles de soluto por litro de solución. ¿Ya puedo resolver esto? Por supuesto que sí. ¿Qué datos tengo? Los litros de solución. Entonces yo ya puedo dividir esto entre 0,2 litros. Tengo el volumen de la solución. ¿Tengo los moles? No. Ya saben ustedes la fórmula, si quieres, para calcular el número de moles. Pero ahora lo vamos a recordar, vamos a hacer nuevamente. Decimos en 16 gramos de metanol, o sea, CH3OH, ¿cuántos moles hay? Si tú sabes la masa molar, 12 más 4, 16 más 16, 32. Si tú sabes que en 32 gramos, a ver, hay tres respuestas diferentes, ¿ah? 32 gramos de metanol es la masa molar del metanol, la masa de un mol. Ya está. Lo voy a hacer así con todo para recordar que ya usamos esto de moles en masas atómicas, en composición centesimal. Nuevamente, porque no me gusta enseñar fórmulas. Tú tienes que saber de dónde salen estas, ¿no? Entonces, X, ¿a qué es igual? 16 gramos por un mol. Entre 32 gramos. Listo, entonces gramo con gramo se va. Y acá tienes 0,5 moles. ¿No es cierto? De metanol.
Entonces, yo lo puedo reemplazar acá y decir, ya los moles de metanol. Entonces, acá es 0,5 moles. ¿Cuánto sale esto? Definitivamente 2,5 moles por litro. O lo que es lo mismo, 2,5 molar. ¿Ya? Hay que corregirnos porque si 10, bueno, ya te corregiste, 3,5 también no, debe ser del anterior, ¿no es cierto? Ya, entonces, bien. Ahí está, ya lo hemos calculado. Pero también podemos hacer de otra manera. Es decir, introducir ya ¿cómo calculamos el número de moles? Ya sabemos, ¿no es cierto? Pero lo voy a hacer nuevamente. ¿Qué cosa es X? El número de moles. ¿Y cómo se representa esto? Por N. ¿A qué es igual? 16 gramos, ¿qué cosa es? Un peso de metanol, que quieren que cambiemos a moles. ¿Entre qué? Entre 32 gramos. ¿Y qué cosa 32 gramos de metanol? Su masa molar, que se representa por M. Pero como molaridad también se representa por M, entonces acá le vamos a poner una linecita para distinguir. Entonces ya tengo acá la expresión que les recuerda cuando hemos hecho en fórmulas empíricas y moleculares, ya tenemos M, ¿no es cierto? Y lo vamos a reemplazar en esta primera ecuación, ¿no? El concepto de molaridad. Todos los moles de soluto entre todo el volumen de la solución en litros. Entonces, si yo aquí tengo la expresión 1, acá tengo para hallar el número de moles, entonces si yo tengo 2 en 1, ¿qué es lo que vamos a hallar? Molaridad. ¿A qué es igual? Número de moles de soluto. ¿Pero cómo halla el número de moles de soluto? Vamos a tener peso del soluto entre la masa molar del soluto y por supuesto acá por volumen de la solución. Ya está, ya tengo esa expresión, ¿no? A ver, hasta se mete acá. Ya. ¿Listo? Ya tenemos la expresión para calcular cualquiera de los datos en esa solución. Entonces también lo voy a remarcar. Ya está. Entonces, ¿qué significan estos? Lo voy a poner en cada caso. Esto es la molaridad. 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 ¿Qué cosa es esto? La representación de qué? Un peso cualquiera de soluto. Un peso de soluto. Lo que quieren que cambiemos a moles. ¿Qué cosa es M con una rayita y barra M? Viene a ser la masa molar. ¿De quién? Del soluto. Masa molar de soluto. Y esto para que no se confundan, ahí está. Y este es el volumen, todo el volumen de la solución, pero en litros. En litros. Listo, entonces yo he podido resolver ese ejercicio simplemente utilizando esta expresión, ¿no? Digo, molaridad, no me dan moles, sino me dan gramos. Ya. Entonces voy a reemplazar. Un peso del soluto, ¿cuánto es? 16 gramos. 16 gramos. ¿Entre cuánto? Masa molar. Masa molar del soluto es 32, ¿no es cierto? 32 gramos por mol. Por volumen de la solución. ¿Cuánto es el volumen? 200 centímetros cúbicos. Tiene que ser en litros, 0,2 litros. Gramo con gramo se van y lógicamente acá tenemos 2,5 moles por litro. O lo que es lo mismo a 2,5 molar. Ya está, ya lo hemos calculado, ¿no es cierto? Y de dos maneras, utilizando esta expresión o haciendo por partes para calcular el número de moles. Que dicho sea de paso, esta expresión tú ya la conoces muy bien, que lo que hemos hecho la hemos utilizado para hablar de número de moles en masas atómicas en fórmulas empíricas y moleculares. Listo. Entonces ahora ya te pueden preguntar lo que deseen con respecto a los componentes de una solución, ¿no?
Bien, entonces ahora tú puedes calcular los gramos, la molaridad, la masa molar, el volumen. Ahora, si no hay un dato acá, no necesitas utilizar la expresión, sino con tu regla de 3, ¿no es cierto? Ya, entonces ahora sí vamos a el siguiente ejercicio. 3. A ver, todos. 3. Calcular el número de gramos. Calcular el número de gramos. El número de gramos de nitrato de calcio. De nitrato de calcio. Nitrato de calcio necesarios para preparar 600 mililitros, perdón, no 600, acá cuánto es, para preparar 450 mililitros, 450 mililitros de una solución, 2,25 molar. 25 molar. Listo. Punto. Masas atómicas, ¿qué necesita? Nitrato de calcio. Ya vamos a poner nitrógeno igual a 14. Calcio 40. Oxígeno 16, ya lo sabes. ¿No? Listo. A ver, todos. Ya, a ver, ¿cuánto sale esto? Ya. A ver, ¿cuánto es? Espero respuestas. Buscando el siguiente. ¿Ya? Ahí tenemos ya la masa molar. Si nos piden el número de gramos, haz solamente despejo, ¿no? Solamente despejo. ¿Ya? Si quieren, ustedes lo hacen con regla de 3, como deseen. Pero si me están dando la expresión, es decir, si ya sé el concepto, entonces ya puedo utilizar estas expresiones, ¿no? Es más simple hacerlo directamente. Entonces, despejo, peso del sólido, que es igual, más la molaridad por la masa molar por el volumen de la solución. Simplemente reemplazo. Molaridad, 2,25 molar. 2,25 moles por litro. Por masa molar, 164 gramos por mol. 164 gramos por mol. Por volumen de la solución, 450 mililitros. 0,45 litros. Ya está. Litro con litro, perdón, mol con mol, y me va a quedar solamente en gramos. ¿Cuánto sale esto? ¿Nadie? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó si lo calculan rápidamente? A ver, ¿cuánto sale? 166,059. Muy bien, muy bien. No sé por qué no lo han puesto en el chat, ¿eh? 166,0 y tantos, ¿no es cierto?
Le vamos a poner 166 gramos de nitrato de calcio. Ya está, ya tienes la respuesta, ¿no? 166 gramos. Listo, ya está. Sumamente simple. Ahora vamos a hacer otro, ¿no? Porque nos pueden pedir cualquiera de los componentes de la solución, las cantidades de esos, ¿no? Entonces ponemos acá 4. 4. Dice, ahora sí tienen que responderme por el chat, ¿no? Calcule el volumen en mililitros, de solución decimolar de nitrato de amonio, que contiene 12 gramos de soluto, o sea, de nitrato de amonio. Nitrógeno ya sabes que es 14. No sé por qué me late que han recibido la ficha y están haciendo la ficha, pero no están siguiendo porque acá ya están respondiendo los que casi siempre lo hacen, ¿no? Por acá no lo están haciendo, y están haciendo la ficha. No me equivoco. ¿Ya? A ver, todos. ¿Qué dice acá? Calcula el volumen en mililitros de una solución decimolar de nitrato de amonio que contiene 12 gramos de soluto. ¿Ya? A ver, ¿cuánto es? A ver, hay una respuesta ya. 15. Ángelo, hay que revisar bien. A ver, Gibran. Muy bien. Nitrato de amonio, ¿no? En esos son los errores que se llama en el examen. Ahí, justamente, ¿ya? Entonces, nitrógeno 28. Muy bien. Hidrógeno 4, oxígeno 16 por 3, 48. Ya, te sale 80. Claro, Ángelo, 10 a la menos 1. Pero te está diciendo acá, calcule el volumen en mililitros. Ese es el error, ¿ya? Entonces, voy a despejar volumen. Un peso dado de soluto, molaridad, masa molar, ¿no es cierto? Ya está. Entonces, solamente reemplazo. Peso del soluto, 12 gramos de nitrato de amonio. Entre molaridad, deci. Tienes que recordar que deci es 0,1, porque si tienes que decir 10 molar, dices 10 molar, pero deci es su múltiplo ya, ¿no es cierto? Entonces, entre 0,1 mol por litro. Por masa molar 80 gramos por mol. Ya está. Mol con mol, gramo con gramo, y nos da en litros 1,5 litros. Pero a mí me han dicho, y eso, Ángelo, esos son los errores que cometemos en el examen, ¿ya? Y justamente en las alternativas hay pues 1,5, hay 1500, etc. Esas son las alternativas y repito, ahí es donde, sabiendo mucho, nos
A veces no damos bien, no nos equivocamos, ¿no es cierto? No, Ángelo, ¿por qué? Solo que te fijes bien, ¿ya? 1500 mililitros. Ya está. Ahora hacemos el siguiente. 4, 5. Ahora sí, con densidades. A ver, acá dice calcular la concentración molar, calcular la concentración molar de una solución acuosa de cloruro de calcio, al 45%, punto seguido, o coma, cuya densidad es 1,10 gramos por mililitro. Ya está, ¿no? De cloruro de calcio. ¿Qué necesito? Ah, ya. Masas atómicas. Calcio 40, cloro 35,5. 35,5. Listo, ya está. A ver, ¿cómo hacemos esto con densidades? ¿Ya? A ver, estoy esperando ya resultados, pero voy copiando mientras tanto. Calcule la concentración, mis datos, ¿no? Calcule la concentración molar de una solución $4,46. Muy bien, Gibran, muy bien. Que es al 45%. No nos dicen que es en peso, pero si no nos indican lo contrario, es en peso. Y la densidad de la solución es 1,10 gramos por mililitro. Ya está. Entonces, me están pidiendo la molaridad. Tengo que saber qué cosa es la molaridad. Ah, me están pidiendo molaridad. El número de moles de soluto por litro de solución. Voy a dividir todos los moles entre el volumen. ¿No? Pero no tengo moles, pero sí tengo gramos. Entonces, acá voy a utilizar un peso del soluto, masa molar del soluto por el volumen de la solución. Entonces, ahora, ¿qué es lo que necesito? ¿De dónde voy a sacar? Saber leer la ecuación, o sea, estos datos, ¿no? Muy bien, Ángela. Entonces, ¿qué dice? Que tengo 1 mililitro de solución, solo 1 mililitro, y acá ya tengo el volumen. Y peso del cloruro de calcio, el 45% de 1,10. ¿Listo?
Entonces saco el peso del soluto, digo 1,10 gramos por el 45%, que es 0,45. ¿Entre cuánto? Masa molar del cloruro de calcio. Cloro, 35,5 por 2, 71 más 40, 111. 111 gramos por mol. Por volumen de la solución, solo tengo 1 mililitro, no tengo más. En litros, 0,001 litros. Listo, gramo con gramo se van y me dan en moles por litro. ¿Cuánto sale esto? Efectivamente ya hasta con milésimas nos ha dado Angelo. 4, lo redondeamos, 46. ¿Qué cosa? Moles por litro. O 4,46 molar. Ya está. Fácil, fácil, fácil. Ya. Ahora nos vamos al siguiente ejercicio. 6. A ver, todos. Sé que también lo van a hacer rápidamente. Una solución de hidróxido de calcio, es 2 molar. 2 molar. Y tiene una densidad de 1,2 gramos por mililitro. 1,2 gramos por mililitro. Determine su concentración. En porcentaje en masa. En porcentaje en masa. Listo. En porcentaje en masa. Ya está. Hidróxido de calcio. Calcio ya sabes que es 40, ¿no? Está inclusive acá indicado. A ver, ¿cuánto es esto? Ya. Ángelo. Muy bien. Tenemos una solución de hidróxido de calcio. Que es 2 molar. Y tiene una densidad, la solución de 1,2 gramos por mililitro. Entonces, porcentaje en masa, 12,3. Bien. Entonces, lo que tengo que hacer es copiar mis datos, ¿no? ¿Qué cosa es lo que necesito? Me están diciendo, determina su concentración en porcentaje en masa. ¿Cómo es porcentaje en masa? ¿Qué peso de soluto está disuelto en 100 partes en peso de solución? Entonces digo, acá debo llenar gramos de solución, o sea, el todo. La masa de la solución, que va a ser el 100%.
kilogramos de soluto, que por supuesto es el hidróxido de calcio. Que será un porcentaje en peso o en masa. Eso es lo único que tengo que rellenar acá. ¿Qué datos tengo? ¿Qué datos tengo? ¿Tengo los gramos de hidróxido de calcio? No. Tengo 1 mililitro de solución que pesa 1,2 gramos. Pero es todo esto, la masa es de 1 mililitro. Pero los gramos de hidróxido de calcio y los gramos de solución lo voy a sacar de 2 molar. Entonces tengo que leer acá. ¿Qué significa una solución 2 molar de hidróxido de calcio? Significa que hay 2 moles de hidróxido de calcio, por supuesto, ¿en cuánto? En 1 litro de solución. ¿Cuántos son los moles? Hidróxido de calcio, a ver, 40, 32 más 2, 34, 74. 74. Entonces, 2 moles, 2 por 74 gramos de hidróxido de calcio en 1 litro de solución. Entonces, 2 por 4, 8, 2 por 7, 14. Tengo 148 gramos de hidróxido de calcio. ¿No? ¿En cuánto? Ah, pero hay en 1 litro de solución, no solamente lo que me dice acá, 1 mililitro, no, es 1 litro de solución. Pero ya tengo acá, ya empiezo a llenar, ¿no? 142 gramos de hidróxido de calcio. Tengo 1 litro de solución, entonces voy a cambiar esos litros a gramos. ¿Y cómo lo voy a hacer? Utilizando su densidad. ¿No es cierto? Entonces digo, 1000 mililitros de solución, ¿cuánto pesan o cuál es la masa de estos? X gramos. ¿Y de dónde voy a sacar los datos que me van a indicar esto? De la densidad. Voy a leer la densidad. ¿Qué cosa me dice? Que 1 mililitro de la solución pesa 1,2 gramos, ¿no es cierto? O 1,2 gramos ocupa 1 mililitro. Entonces acá pongo. Esto me está diciendo que 1 mililitro de solución, estoy leyendo simplemente, pesa o tiene una masa de 1,2 gramos. Entonces, ¿cuánto será la masa de 1000 mililitros? El volumen, ya sabes, 1000 a subir contracción, pero la masa es 1200. 1200 gramos. Para eso te sirve la densidad, para cambiar de masa a volumen o de volumen a masa, ¿no? Ya está, ya has cambiado. Tenías 1 litro de solución, pero ahora tienes 1200 gramos de solución. 1200 gramos. Entonces, esto te sale 12,33333%. En peso, Listo. Ya está, calculado, ¿no? Bien, entonces hemos hecho ejercicios, yo creo que bastos con referente a la molaridad. Ahora vamos a hacer la unidad química que se denomina normalidad, ¿ya? Y eso también tú lo conoces bastante. Entonces vamos a ver acá 1, 2. Vamos a hablar de molaridad. Acá. Ya está. Entonces vamos a poner... Ya está. Entonces pongo 2. Molaridad, normalidad. Normalidad. Que se representa solamente por la letra N. Por la letra N. ¿No es cierto? Ya está. Por la letra N. Ahora, ¿qué cosa tenemos? ¿Qué cosa es la normalidad? A ver, dígame qué cosa es la normalidad.
¿De qué estamos hablando? De cantidad de soluto. Entonces, ¿qué te dice la normalidad? A ver, nuevamente, ¿qué pasó con mis, con los que aportan? Número de equivalentes. De equivalentes gramos por volumen, o sea, por unidad de volumen. Ya, muy De solución. bien. ¿Qué cosa te dice la normalidad? Te dice el número de equivalentes gramos de soluto que están presentes, disueltos, contenidos en 1 litro por litro de solución. Mientras que la molaridad te dice el número de moles de soluto por litro de solución, pero acá es número de equivalentes gramos, ¿ya? Entonces vamos a ver acá el concepto, ¿no? Vamos a dar el concepto. Entonces ponemos acá, expresa el número de equivalentes gramos. Es equivalentes gramo de soluto disueltos en 1 litro, de solución. ¿Listo? Entonces, ¿en qué unidades vas a dar la normalidad? Ah, ya me está diciendo. Número de equivalentes gramo. Número de equivalentes gramo. Bueno, así, equivalentes gramo por litro de solución. Por litro. Ya está. ¿Y qué vas a hacer para calcular? Ah, pues divide todos los equivalentes gramos de soluto por todo el volumen de la solución en litros. Ya te está indicando ahí qué es lo que vas a hacer. Solamente tienes que saber qué significa, nada más. Entonces voy a hallar la normalidad. ¿A qué es igual? Bien. Nuevamente voy a utilizar la expresión acá. Matemáticamente lo expresamos y listo. Ahí tenemos todos los equivalentes gramos. Entonces ponemos acá número de equivalentes gramo disoluto. ¿Entre qué cosa? Todo el volumen de la solución en litros. Volumen, solución en litros. Ya está. Ya sabes lo que vas a desarrollar para hacer para calcular la normalidad. Listo, acá tenemos esto, sí. Ya está. Entonces acá vamos a poner un ejemplo, 2 ejemplos, los que quieras, ¿no? Pero acá vamos a ver. Ya. A ver acá. Por ejemplo, tenemos una solución, digamos, 8 normal de ácido clorhídrico. Bueno, en este caso vamos a hablar mejor de ácido sulfídrico, digamos, ¿no? ¿Qué cosa es lo que te indica acá? Que tienes 8 equivalentes gramo, de ácido sulfídrico, que viene a ser el soluto. ¿En cuánto de agua? Acá nuevamente repetimos ese estribillo, ¿no? ¿En cuánto? En cantidad suficiente de agua. Muy bien, Gibran. En cantidad suficiente de agua. Que viene a ser el solvente. Y entre los dos tienen que sumar, es decir, entre los dos tienen que hacer 1 litro
de ácido sulfídrico y agua. Entre los dos tienen que formar ese líquido, que viene a ser la solución. ¿Ya está? ¿No? Ya. Ahora, pero ¿qué cosa es equivalente gramo? Eso es lo más importante, porque estamos hablando de memoria, ¿no? En primer lugar vamos a hablar del número de equivalentes gramos de soluto. Y los solutos generalmente son compuestos. O sea, nosotros hablamos de solutos de compuestos, no de elementos, porque estamos hablando de soluciones. Tú no puedes decir el equivalente gramo, por ejemplo, de hierro. El hierro no se solubiliza en agua, el oro no se solubiliza en agua, el sodio en agua más bien se va a reaccionar violentamente, ¿no es cierto? Entonces, lo que tú tienes que hablar de solutos son de compuestos, generalmente iónicos. ¿Para qué? Para que puedan disolverse en el agua. Entonces, el equivalente gramo es de compuestos, que en realidad se llama peso equivalente gramo. ¿Ya? Entonces, primero vamos a definir esto para hacer con tranquilidad todo lo que corresponde a esta unidad de concentración. Entonces, acá voy a poner así. Nuevamente tengo que aclarar. ¿Ya? Entonces decimos peso, no me he hecho caso esto. Ya, ahora sí. Peso equivalente gramo, equivalente, generalmente le ponen acá esto, ¿no? Peso equivalente gramo, o simplemente ya no dicen peso, sino dicen equivalente gramo de, pero acá cómo se abrevia cualquiera de ellos, simplemente así, como equivalente gramo, así, de compuestos, que son los solutos. Listo. Voy a tener que definir qué cosa es el equivalente gramo, pero nada mejor que ustedes que me puedan decir. Yo sé que ustedes saben bien este tema. A ver, ¿qué cosa es un equivalente gramo de un compuesto? ¿Qué es? ¿Qué es? A ver. Ya. Nadie me va a decir qué cosa es el equivalente gramo. Ya. A ver. Escuchó. ¿Qué pasó? ¿Que no saben eso? No lo creo. Ustedes dominan. Masa atómica sobre valencia. Ángelo, eso será la expresión para calcular, pero yo quiero que me definas qué es peso atómico. ¿Por qué divides la masa atómica sobre la valencia? Quiero que me definan qué entienden por peso equivalente gramo. ¿Qué es? Ya. Ya, Lucía, ya más o menos estamos ahí. Bien, muchos me dicen que esta parte a veces no lo entienden, pero es recontra fácil. Es muy fácil, como todo lo que es en química. Bien, Ángelo. Yo sé que con lo que ahora voy a aclarar va a quedar bien fresco en tu mente, ¿ya? En primer lugar,
ya a los átomos a ver, de hidrógeno. Ya, ahora sí, presten atención. Peso equivalente gramo o equivalente gramo. En realidad, ¿qué cosa es? Tienes que dar en gramos. De un compuesto, ¿qué cosa es? La masa en gramos de ese compuesto, que equivale a 1,008 gramos de hidrógeno o a 16 gramos de oxígeno. ¿Y qué cosa es 1,008 gramos de hidrógeno en su masa molar? O sea, a un mol de hidrógeno. ¿Qué cosa es 16 gramos de oxígeno en su masa molar? ¿Qué masa de ese compuesto equivale a 1 gramo de hidrógeno o a la masa de 16 gramos de oxígeno? ¿No es cierto? A la masa de un mol de oxígeno. Eso es. ¿Pero qué significa equivale? Equivale significa se combina con o sustituye a. ¿Ya? Entonces voy a poner acá el concepto, te voy a explicar de tal suerte que tú entiendas y recién vamos a hacer los ejercicios. ¿Ya? Entonces voy a ponerte, repito, el concepto. Ya, ahora sí, ya está. Entonces decimos ahí. Es el peso o es la masa en gramos, ponemos ahí, es la masa en gramos, está haciendo equivalente gramo, es la masa en gramos de un compuesto que equivale, ahí está, equivale, abro entre paréntesis, ¿qué significa esto? Equivale, dice, se combina con o sustituye a. Se combina con o sustituye a. ¿A qué cosa? Nuevamente acá voy a poner a porque estoy yendo directamente. Que equivale a 1,008 gramos de hidrógeno o a 16 gramos de oxígeno. Ya está. Pero por facilidad vamos a tomar con respecto al hidrógeno, porque la masa molar es 1,008, pero mejor dices 1 gramo, que es la masa de un mol de oxígeno. Entonces, ¿qué cosa es la masa de un compuesto? Significa la masa de ese compuesto, o el equivalente gramo es la masa de ese compuesto que equivale a 1 gramo de hidrógeno. ¿Y qué se equivale? A que se combina con 1 gramo de hidrógeno o sustituye a 1 gramo de hidrógeno. Se combina con 1 gramo de hidrógeno o sustituye a 1 gramo de hidrógeno. ¿Cómo es esto? Acá te voy a poner un ejemplo y para que tú lo entiendas primero así. Tienes que entenderlo porque si no, es difícil con esto. ¿Ya? Lo voy a borrar acá, por eso voy a hacer esto como un ejemplo bastante simple. Por ejemplo, tú tienes el ácido sulfúrico, que lo voy a poner también como ejemplo ahí. El ácido sulfúrico. Entonces voy a hablar de la masa molar de este. 16 por 4, 64, 66 más 32, 98. 98 gramos. Te pregunto, 98 gramos de ácido sulfúrico, ¿con cuántos gramos de hidrógeno se combina? Con 2, ¿no es cierto? O en otras palabras, 98 gramos de ácido sulfúrico contiene 2 gramos. Pero en realidad se está combinando o contiene 2 gramos de hidrógeno. Pero al decirte equivalente gramo, te dicen qué masa del ácido sulfúrico, o sea, de este compuesto, se combina solo con 1 gramo de hidrógeno, solo con 1. ¿Qué vas a hacer? Como tiene 2 hidrógenos, lo vas a dividir entre 2. Y vas a obtener acá 49. Entonces, 49 gramos de ácido sulfúrico, ¿con cuántos gramos de hidrógeno se combinan? Solo con 1, ya que 78 lo hacen con 2. Eso es lo que calculamos. Este es un equivalente gramo de ácido sulfúrico. Esta masa se combina con 1 gramo de hidrógeno. Eso es.
Entonces, eso es para un ácido, cualquiera, un ácido hidrácido o un oxoácido, puesto que tienen hidrógeno. Se están combinando con hidrógeno. ¿Ya? Bueno, si haces con oxígeno es mucho más difícil, porque tendríamos que ver si es que es un ácido, una base, es más difícil. O sea, no se hace la comparación con el oxígeno. ¿Ya? No se hace. Con ellos sería mucho más difícil porque acá tú estás hablando que tiene hidrógeno. Entonces, en ese caso ya no te ponen ni siquiera ejemplos. ¿Ya? Bien, entonces, vamos a ver acá. Ya, esto lo voy a volver a escribir, pero ahora vamos a poner qué cosa es un equivalente gramo o cómo vas a calcular un equivalente gramo. A ver acá. A ver un momentito, ¿quién será? Ya, listo. Entonces, vamos a poner acá cómo calculamos el equivalente gramo. Para esto, vamos a tener solamente el concepto de Arrhenius, nada más. Entonces, acá lo voy a hacer mejor con lápiz porque así no voy a demorar mucho. ¿Ya? Entonces, ¿cómo vamos a calcular el equivalente gramo de un ácido? La masa del ácido que se combina con un gramo de hidrógeno. Ya no te puedo explicar más, ¿no es cierto? Está bien claro. Un equivalente gramo, entonces, un equivalente gramo de un ácido, ácido, hidróxido, oxóxido, todo ácido tiene hidrógeno, de acuerdo a Arrhenius. ¿Cómo vas a hallar? Vas a dividir la masa molar del ácido, ¿no es cierto? La masa molar del ácido entre el número de hidrogeniones. ¿Por qué? Porque quieres hallar la masa que se combina solo con un gramo de hidrógeno. Entonces va a ser entre el número de hidrogeniones. Listo, entonces eso es lo que vas a hacer. Por ejemplo, como te digo, del ácido sulfúrico, más fácil. Un equivalente gramo de ácido sulfúrico. ¿A qué es igual? ¿Qué masa de este ácido, de este compuesto, se combina con un gramo de hidrógeno? Eso es. Entonces voy a dividir la masa molar, que es 98 gramos, entre 2 hidrógenos. ¿Para qué? Para hallar la masa que se combina solo con un gramo. Es 49 gramos.
98 es un mol, 49 gramos, que es un equivalente gramo, es medio mol. Entonces, ¿qué significa una solución 1 normal, por ejemplo, de ácido sulfúrico? Significa que tiene un equivalente gramo de ácido sulfúrico en 1 litro de solución. ¿Y cuánto es ese equivalente gramo? 49 gramos, o medio mol. En cambio, una solución 1 molar tiene 1 mol de soluto en litro. ¿Y cuánto es un mol? 98 gramos. Esa es la diferencia, ¿ya? Bien, ahora, ¿cómo calculamos el equivalente gramo de una base? Un equivalente gramo de una base. También vamos a dividir la masa molar de la base. Masa molar de la base. ¿Entre cuánto vamos a dividir? Ahora sí tienes que entender esto. Vamos a ver esto. Ya, muy abajo también, pero no importa. Ya. Entonces tú tienes toda base va a tener ¿qué cosa? OH, ¿no es cierto? Pero el OH está como carga negativa. Entonces la pregunta es, ¿un oxidrilo con cuántos hidrogeniones se combina? Con 1. ¿Un oxidrilo con cuántos hidrógenos o con cuántos gramos de hidrógeno se combina? Con 1 gramo. Por eso dice equivale, se combina con 1 gramo de hidrógeno o sustituye a 1 gramo de hidrógeno. Acá cada oxidrilo se combina con 1 hidrógeno. Cada oxidrilo se combina con 1 gramo de hidrógeno. Como las bases no tienen hidrogeniones, lo tienes que dividir entre el número de oxidrilos, porque cada oxidrilo se combina con 1 gramo de hidrógeno. Ahí está, de acuerdo al concepto. Entonces, ¿qué voy a hacer? ¿Entre qué voy a dividir? Masa molar. ¿Dónde estoy? ¿Dónde está mi lapicito? Masa molar entre el número de oxidrilos. Listo. Entonces, por ejemplo, un equivalente gramo, voy a borrar esto. Lo voy a hacer un poquito más abajo, ¿ya? Ejemplo, un equivalente gramo, por ejemplo, de hidróxido de aluminio. Aquí es igual. El aluminio es 27. Más 16 por 3, 48. 3, 18. Y acá 78. Entonces te pregunto, 78. 78 gramos de hidróxido de aluminio se combinan con 3 oxidrilos. Y cada oxidrilo se combina con un oxidrilo, con un hidrogenio, entonces con 3 hidrogeniones. Entonces, tú solo quieres hallar los que se combinan con un hidrogenio. Entonces, vas a dividir entre 3. Entonces, esto sale 26. 26 gramos. Y hasta ya has calculado eso. 26 gramos de hidróxido de aluminio se combinan con 3 oxidrilos. ¿Con 3? No, con 1, porque 78 se combinan con 3. 26 gramos de hidróxido de aluminio se combinan con un oxidrilo. Y cada oxidrilo se combina con 1 gramo de hidrógeno. Ya está. Entonces ya tienes la respuesta. Y en cuanto se refiere a moles, es igual a 1/3 de mol. Esto que estoy poniendo al último es muy útil para poder desarrollar también algunos ejercicios. ¿Ya? Ya está. Entonces ya tenemos para lo que es una base también. Ahora vamos a ver cómo calculamos el equivalente gramo de una sal. Estas son las sustancias que realmente se disuelven pues, en agua y forman soluciones, ¿ya? Entonces acá vamos a ver ahora cómo se calcula un equivalente gramo
un equivalente gramo de una sal. Aquí es igual, lógicamente, masa molar de la sal. Masa molar de la sal. ¿Entre cuánto? Primero te voy a poner lo que es entre la valencia total del catión o del anión. Y luego, con un ejemplo, te recuerdo, ¿ya? Porque tú ya sabes esto. Masa molar entre la valencia total, valencia total del catión o del anión. Listo. ¿Ya? Entonces, te voy a poner un ejemplo para que sea más claro esto. Un ejemplo. Tenemos un equivalente gramo, por ejemplo, un equivalente gramo de carbonato de sodio, que es lo más fácil que en lo cual te puedo explicar. Masa molar del carbonato de sodio. Sodio 23 por 2, 46. Carbono 12. Oxígeno 16 por 3, 48. 16. ¿No? 4, 5, 9, 10. 106. Entonces, 106 gramos. ¿Entre cuánto? Ahora vamos a descifrar. Escucha. Esta es una oxisal neutra, ¿no es cierto? Lo voy a separar en sus iones, porque así está en solución. 2 iones sodio, un ion carbonato. Valencia total del catión, 2 por 1, 2 más, pero carga es esto primero. Y acá es 2 menos. Iguales, tiene que ser porque pues es eléctricamente neutro. En valencias, 2 como del catión con 2 del anión tienen que ser iguales, ¿no? Bien, ahora, esta es una oxisal neutra. ¿De dónde se forman los oxisales neutras? A ver, hemos hecho nomenclatura, así que ya me puede responder. ¿De dónde se forman o cómo se forman las oxisales neutras? ¿Quién me indica? A ver, ¿quién me va a indicar? ¿Quién me dice? De sustitución por un catión. Muy bien, Lucía, muy bien. Tú sabes que acá tienes, esto lo voy a borrar, ácido carbónico. En el agua se va a separar en 2 hidrogeniones y el ion carbonato. Este ion carbonato va a atraer a 2 iones sodio que van a sustituir a estos hidrogeniones. Entonces, ¿entre qué lo voy a dividir? Acá dice la masa que sustituye, que se combina con o sustituye a. Listo. 2 y de 2 iones sodio, ¿a cuántos hidrogeniones está sustituyendo? A 2. Un anión carbonato, ¿con cuántos hidrogeniones se combina? Con 2. ¿No es cierto? Entonces, entre cualquiera de ellos, el que se combina con 2 gramos de hidrógeno o el que sustituye a 2 gramos de hidrógeno. Pero acá es con 2. Lo que tú tienes que hallar es solamente que se combine o sustituya a 1 gramo. Por eso divides entre 2. 106 gramos de carbonato de sodio se combinan, vamos a decir, o sustituyen, en cuanto se refiere al sodio, a 2 hidrogeniones. Entonces tú tienes que hallar solamente cuando se combina con 1 o sustituye a 1. Por eso es total de 53 gramos, que viene a ser medio mol. Esa es la normalidad. ¿Ya? Y los que trabajan, son los que se disuelven, son realmente las oxisales, ¿no? Las oxisales, porque el enlace es iónico. Bien, ahí está. Entonces ya puedes calcular acá cuál es la normalidad de cualquier solución, ¿ya? Entonces, ahora sí, en base a esto, vamos a resolver un ejercicio donde les voy a explicar también todo lo concerniente a ello, ¿no? Nuevamente. Entonces, ponemos acá 1.
Vamos a ver acá, el ejercicio 1. A ver, mi ejercicio, ¿dónde está? Ya. A ver acá, vamos a hacer lo siguiente. Ya, dice, calcule la normalidad de una solución acuosa, que contiene 10,4 gramos, nos dan de hidróxido de aluminio, muy bien, de hidróxido de aluminio en 800 mililitros de solución. En 800 mililitros de solución. Listo. Tienes entonces una solución donde hay 10,4 gramos de hidróxido de aluminio en 800 mililitros de solución. Al decirte cuál es la normalidad, de decirte cuántos equivalentes gramos de hidróxido de aluminio hay en 1 litro de solución. Eso es, ¿ya? Entonces, si te dan equivalentes gramos nada más, pues ya es fácil reemplazarlo, ¿no es cierto? ¿Qué vas a hacer acá? Entonces, tengo que saber qué cosa es la normalidad, ¿no es cierto? Entonces empiezo a resolver y digo, normalidad, me están preguntando la normalidad. Entonces tengo que responder el número de equivalentes gramo de soluto disuelto contenidos en 1 litro. Voy a dividir en todo el volumen de la solución, pero en litros, ¿no es cierto? Ya sabemos esto. Ya está. ¿Qué datos tengo? Ya inclusive ya puedo empezar a resolver. ¿Qué datos tengo? ¿Tengo equivalentes gramos? No, tengo gramos, tengo que cambiar todavía. Pero tengo ya el volumen de la solución, entonces ya puedo estar poniendo acá 0,8 litros. 0,8 litros. Listo, ahora voy a cambiar, porque me ando en gramos, voy a cambiar, a ver, 10,4 gramos de hidróxido de aluminio, ¿a cuántos equivalentes gramos son iguales, no? Entonces eso lo voy a hacer acá. Digo, 10,4 gramos de hidróxido de aluminio, ¿a cuántos equivalentes gramo equivalen, podríamos decir, son iguales? A ver, ya. Entonces, sí o sé que tengo que hallar ahora el valor de un equivalente gramo. ¿Cómo es de un equivalente gramo? Nuevamente voy a hacer acá. 27, ¿no? Aluminio es 27. Bien. 27. Después 16 por 3, 48, nuevamente, entre, y 3 más, 18, 78. ¿Entre cuánto? Entre 3. Entonces me sale 26, ¿no? 26. Entonces, ya tengo. Sí yo sé cuántos equivalentes gramos hay en 10,4 gramos de hidróxido de aluminio. Sí yo sé que en un equivalente gramo
Un equivalente gramo hay. ¿En cuántos gramos? En 26 gramos. Si yo sé que en 26 gramos de hidróxido de aluminio hay un equivalente gramo. Entonces voy a despejar igual, ¿no? Digo acá, X. ¿Cuántos equivalentes gramos, no? X. ¿A qué es igual? 10,4 por un equivalente gramo. ¿Entre cuánto? ¿Entre cuánto? Entre 26 gramos. Gramo con gramos se van y me va a dar los equivalentes gramos. Entonces, esto sale 0,4 equivalentes gramos de hidróxido de aluminio. He cambiado esos gramos a equivalentes gramos, ¿no? Listo, entonces reemplazo. Si tú quieres, haces por partes, ¿no? Entonces dices 0,4 equivalentes gramos. Entonces divides 0,4 entre 0,8 y ¿cuánto sale? 0,5 equivalentes gramo por litro. O lo que es lo mismo, 0,5 normal. Ahí está. Y tú lo puedes hacer por partes. Pero, como siempre, ahora tenemos que ir a utilizar expresiones, ¿no es cierto? Para que nos faciliten, para que no estemos haciendo acá rato la regla de 3. Entonces, y lógicamente, como siempre les digo, yo no les enseño fórmulas. Lo que yo hago es indicarles de dónde salen, para que cualquier rato que te olvide, pues haces tu regla de 3. Entonces, ahí está, justamente de la regla de 3 hemos hallado el número de equivalentes gramos, que es X. Entonces, número de equivalentes gramo de soluto, ¿cierto? ¿Cómo hemos calculado? X es esto. Dividiendo, ¿qué cosa? 10,4 gramos. ¿Qué cosa es 10,4 gramos? Un peso cualquiera que nos dan de soluto para que cambiemos a equivalentes gramos. ¿Entre cuánto? Entre 26 gramos. ¿Y qué cosa es 26 gramos? El peso de un equivalente gramo. Un equivalente gramo de hidróxido de aluminio pesa o tiene una masa de 26. Entonces, entre el peso de un equivalente gramo. Ya está. Ahí tengo una expresión que lo voy a encerrar acá para poderla utilizar y reemplazar, ¿no? Acá le voy a poner 2 y lógicamente acá a esta expresión le voy a poner 1 de la normalidad en general. Ya está. Entonces este es 1. Entonces si reemplazo 2 en 1. ¿Qué es lo que tengo? Normalidad. ¿A qué es igual la normalidad? Número de equivalentes gramos de soluto. ¿A cómo calculo? Dividiendo un peso de soluto entre el peso de un equivalente gramo de soluto. ¿Cierto? ¿Qué más? Entre el volumen de la solución. Entonces, por volumen de la solución. Ya tengo ahí la expresión que me ayuda a calcular algunos datos de la solución. No todos, por supuesto. ¿No es cierto? Entonces acá ya lo pongo en esto. Ya está. ¿Qué significa cada una de esas representaciones? Muy simple. Donde n, lógicamente, es la normalidad. Normalidad. Este es un peso de soluto. Un peso de soluto. Esto es, ¿qué cosa es? Peso de un equivalente gramo, de soluto. ¿Y qué cosa es esta B? Es todo el volumen de la solución, volumen de solución, pero en litros. En litros. Listo. Y ahora sí. Puedo resolver este ejercicio directamente con esta expresión, ¿no? Vamos a ver.
Entonces, ¿cómo calculo acá? La normalidad. A ver, ¿dónde está? Directamente de mis datos, ¿no? Normalidad. No tengo equivalentes gramos, pero sí tengo el peso del soluto. ¿Cuánto es el peso del soluto? 10,4. Acá lo tengo. 10,4 gramos de hidróxido de aluminio. ¿Entre cuánto? Peso de un equivalente gramo, ya lo calculé acá, que es 26 gramos por equivalente gramo. Por volumen de la solución. ¿Cuánto había sido el volumen de la solución? No recuerdo. 800 mililitros, 0,8 litros. Entonces, entre 0,8 litros. Ya está, hago esa operación, cancelo unidades semejantes, 10,4 gramos, ¿no es cierto? Entonces se cancelan acá gramos con gramos, que me va a dar en equivalentes gramo por litro. ¿Cuánto es? ¿Cuánto me sale esto? 0,5, ¿no? 0,5 equivalentes gramo por litro, ¿no es cierto? Que es igual a 0,5 normal, ¿no es cierto? Ya está. Mira, lo he hecho de dos maneras, ¿eh? Una hallando por partes el número de equivalentes gramo y la otra ya aplicando la expresión que la he hallado considerando cómo se calcula el número de equivalentes gramo. ¿Para qué? Para que no tengas ninguna dificultad, ¿ya? Entonces ya está ahí. Entonces, ahora sí, ya puedes hacer cualquier tipo de cálculos, que ya sabes, ya conoces. Ya recordar, ¿no? Entonces vamos a poner acá 2 de frente. Ya, 2 entonces. A ver todos. Calcule, y ahora sí, los gramos de soluto que se necesitan, para preparar 500 centímetros cúbicos, 500 centímetros cúbicos de solución centimolar de sulfato de sodio, listo. ¿Qué datos quieres? Ya, sulfato de sodio, azufre ya sabes que es 32, azufre igual a 32. Acá vamos a poner el sodio 23, ¿no? Aunque no, coma, sodio, ya esto me va a integrar. Sodio igual a 23. Listo. Ya, a ver, ¿cómo es? Centimolar. Entonces, lo único que voy a hacer, el peso, los gramos de soluto, despejo nada más, ¿no es cierto? Mientras yo seguía que lo están calculando. Peso del soluto, que es igual, la normalidad por el peso de un equivalente gramo de soluto por volumen de la
solución en litros. A ver, 0,355 gramos. Muy bien, Larry, ya está resuelto. Entonces, normalidad, centi, 0,01, no te olvides. Porque si te dirían 100, te dirían 100 molar. Sería exagerado. Centimolar es 0,01. ¿Qué cosas? Equivalentes gramo por litro. Por sulfato de sodio. Bueno, esto, 2. Sodio, 23 por 2, 46. Azufre, 32. Oxígeno, 16 por 4, 64. Entonces, 12, 142. ¿No es cierto? Ya. Entonces, 142, pero valencia total del catión o del anión, entonces entre 2 es igual a 71. Entonces, acá ponemos por peso de un equivalente gramo. 71 gramos por equivalente gramo. Por volumen de la solución 500 centímetros cúbicos, 0,5 litros. ¿Está? Entonces, ¿cuánto es el peso? 0,355 gramos de sulfato de sodio. Ya está resuelto. A ver, Karen, hay que revisar por qué, y Lucía también hay que revisarlo, ¿ya? Hay que fijarnos bien en lo que... A veces nos equivocamos en las operaciones y eso es lo peor que puede ocurrir en un examen. Que no ingreses o que des un mal examen porque te has equivocado en operar. O sea, en multiplicar, dividir, ahí sí, eso sería, es terrible, ¿no? Es terrible. Ya, entonces, acá ahora, otro ejercicio. Calcule la normalidad, calcule la normalidad de una solución de cloruro de magnesio L2, luego lo voy a arreglar, de cloruro de magnesio al 19% en peso volumen. En peso volumen. Ya está. De cloruro de magnesio en peso volumen. Ya. Masas atómicas. Magnesio 24. Magnesio igual a 24. Cloro 35,5. ¿Ya ve? Así. Muy bien, Dianita. Muy bien. Centi normal. Porque estamos hablando de estos. Centi normal. Efectivamente. Gracias, Dianita. Y estamos hablando de normalidad, ¿no es cierto? Bien. Entonces acá de cloruro de magnesio. Ya está. A ver, calcule la normalidad de una solución de cloruro de magnesio al 19% en peso volumen. ¿Cuánto sale ahí? 4. Qué rápido lo hace Gibran, ¿no? Por supuesto que sí. Entonces, resolver esto es muy simple. ¿Por qué? Porque tienes que leer esto de 19% en peso volumen, ¿no? Entonces, tranquilamente dices, voy a calcular la normalidad, ¿no? Normalidad. ¿A qué es igual? ¿Tengo los equivalentes gramo? No. ¿Qué significa una solución al 19% en peso volumen? Que de 100 mililitros de solución tienes 19 gramos de cloruro de magnesio. Eso es saber leer esto nada más.
Entonces, el 19 gramos. Entonces, tengo que utilizar esta expresión, ¿no? Un peso del soluto entre el peso de un equivalente gramo del soluto por el volumen de la solución. Ya está. Peso del soluto, 19 gramos. Peso de un equivalente gramo magnesio es 24. Cloro, 71. 5. 9. 95. ¿No? Entre 2. ¿Por qué entre 2? Porque acá tienes estas salvas. Magnesio y 2 cloruros. Entonces, valencia 2 más y 2 menos. 2 igual a 2, entre 2. 95 entre 2, te sale 47,5. Listo. Entonces, entre el peso de un equivalente gramo, 47,5 gramos por equivalente gramo. Por volumen de la solución. ¿Qué significa? Tiene 100 mililitros de solución, ¿no es cierto? En litros, 0,1 litros. ¿Ya está? Ya. Entonces, esto nos sale, lógicamente, como ya lo han calculado, es 4 equivalentes gramo por litro. Es decir, 4 normal. Ya está. ¿No es cierto? Ya, pero el tiempo se nos ha ido volando en realidad. Espero que resuelvan la ficha esta y en la siguiente sesión de clase, que es el día de mañana, nos va a quedar muy poco tiempo. Tenemos que acabar soluciones y ya empezar con química orgánica porque tenemos muy poco tiempo. Ese es el problema, Luis, ¿no? Tenemos que, en realidad, la siguiente clase vamos a tener que hacer molalidad más, porque yo no haría porque no está en el programa, pero voy a hacerlo. Entonces, entraremos a orgánica la siguiente semana. 2 semanas haremos de orgánica. No sé cómo vamos a hacer, pero vamos a desarrollar ahí. 2 semanas, pero en la siguiente clase, o sea, mañana, acabamos sí o sí soluciones y diluciones.